Y ahora quiero hablarles de cromosomas humanos y cómo variaciones en el número cromosómico pueden producir eh, enfermedades humanas que se llaman anomalías congénitas, que son muy interesantes de saber su razón. Ven, aquí tenemos una foto del cariotipo humano, o sea, de los cromosomas humanos. Siempre se saca una imagen en una metafase, ¿verdad? En una división, porque es ahí cuando los cromosomas se ven. Entonces, para poder sacar fotografías de los cromosomas humanos hay que tener células humanas que están en división celular. Eso se consigue en laboratorios, en medios de cultivo. Ahora, esta es la foto. Después, el experto organiza esta fotografía y coloca los cromosomas en pares de cromosomas homólogos. Recuerden que estos son los 23 pares de cromosomas posibles, donde tenemos 22 cromosomas que son autosómicos y un par sexual. Ustedes podrán ver que este cariotipo es de un hombre, porque tiene XY. Y los cromosomas difieren en su tamaño y en la posición del centrómero, ¿ok? Algunos cromosomas tienen el centrómero más hacia unos dos lados y otros lo tienen más hacia el centro. Y hay cromosomas muy grandes que suponemos que tienen muchos genes, otros de tamaño intermedio y otros cromosomas muy pequeños. Este es el par 21, donde se conoce que tres copias de este gene producen la anomalía congénita, el defecto que se llama el síndrome de Down o mongolismo. Y recuerden siempre que cuando estos pares de cromosomas, uno es proveniente del padre y otro proveniente de la madre. En una imagen así, con la información que tenemos, no sabemos cuál viene del padre y cuál de la madre, por supuesto. Habría que tener cosas que marquen el cromosoma de forma diferente, del padre o de la madre. La idea es que los cromosomas humanos tienen los genes, ¿verdad? Que los descubrimos cuando hay mutaciones y vemos que en qué parte del cromosoma está cada gene. Ven, aquí tenemos el cromosoma 7 humano, el cromosoma 9 y el cromosoma X. ¿Ven? Y entonces en el cromosoma 7, aquí se dan una lista de genes que pueden estar, hay muchos más, hay miles y miles de genes, aquí nada más se presentan algunos y se localiza su posición en relación a las bandas que el cromosoma muestra con tinciones especiales. Cada cromosoma se distingue no solo por su tamaño o la posición del centrómero, sino porque produce bandas diferentes cuando se aplican tinciones que tiñen las proteínas del cromosoma. Bien, por ejemplo, en este cromosoma 7 se puede ver que aquí está un gene de una enfermedad importante que se llama la fibrosis cística. Es un caso de un problema hereditario que puede ocurrir a veces. En el cromosoma 9 encontraríamos un gene que ya vimos, que es el gene que determina el grupo sanguíneo ABO. ¿Ven? Está aquí en el extremo de uno de los brazos del cromosoma N, 9. Y el cromosoma X, que es el cromosoma sexual, tiene cosas interesantes. Por ejemplo, aquí tenemos el gene que determina un tipo de hemofilia que se llama la hemofilia B. Y aquí tenemos abajo otro gene que determina otro tipo de hemofilia que se llama hemofilia A. Y cerquita de él se encuentran dos genes que producen diferentes tipos de daltonismo. Ven, aquí está precisamente el gene los genes que producen daltonismo. Nosotros vimos solo un caso, pero hay más. Ok, entonces la idea es que precisamente los genes están colocados en una forma lineal, como las bolitas de un collar, ¿verdad? En el cromosoma, en posiciones determinadas, con espacios entre ellos, y dentro de los genes encontraríamos la región del promotor, la región de los intrones, de los exones, y además muchos genes que tienen que ver con factores de transcripción. Esta es la idea que tenemos del genoma actualmente. Pues cuando hablamos de lo que se llaman trastornos genéticos humanos, cuando hay cambios en los genes que producen personas que tienen problemas de enfermedades o defectos, que los vemos como enfermedades, o sea, los vemos como un caso que son problemáticos, y cuando se trata de trastornos genéticos, por supuesto que no habría remedio porque son cambios en los genes. Se pueden hacer algún tipo de tratamientos, claro, pero cambiar el gene no se puede. Ahora se habla de técnicas de terapia genética, pero eso está lejos todavía de llegar a realizarse. Cuando hablamos de ese tipo de trastornos que se deben a cambios de genes, podemos hablar tanto de mutaciones de punto, o sea, cambios en pocos nucleótidos que ocurren en genes específicos, ¿verdad? Eso es lo que se llama las mutaciones de punto. Es el caso de la anemia falciforme que vimos en el caso de la hemoglobina, ¿verdad? Que hay mutaciones en la hemoglobina que producen una anemia.
o sea, falta de hemoglobina en la sangre, producen una proteína defectuosa. La deficiencia de lactasa, por ejemplo, el problema que tiene mucha gente que no puede digerir bien la leche o el queso, tiene problemas estomacales fuertes cuando come lácteos, se deben a deficiencias en una enzima que se llama la lactasa. Es un alelo de un gene. Y el albinismo, que no es un problema, no es una enfermedad, es un cambio. Bueno, puede llegar a ser un problema desde el punto de vista del efecto del sol sobre esas personas, pero es un ejemplo, lo puse aquí nada más de un caso de una mutación de punto. Después puede haber trastornos genéticos que se deben a variaciones en el número de copias de algunas regiones génicas. Estos se llaman variaciones que se deben a que en un gene determinado, de repente, una parte del gene se repite de una forma irregular, se copia como varias veces, son errores de replicación. Eso lo vamos a dejar por aquí porque es como muy complejo para hablar en este momento. Pero algo que sí podemos hablar ahora son los cambios cromosómicos. Ven, estos son cambios en algunos genes o en regiones pequeñas. Estos son cambios en cromosomas enteros. Y podemos tener entonces inversiones, duplicaciones o elecciones cromosómicas, ¿verdad? Donde se pierden genes o se invierten en el orden en que estaban originalmente. Por ejemplo, la hemofilia A no se debe a un defecto de punto, sino a que el gene puede tener, el gene desaparece, hay una elección grande, donde un pedazo de cromosoma desaparece. O también tenemos variaciones en el número cromosómico, ¿verdad? En vez de tener un número normal de 46 cromosomas, tenemos menos o más de eso. El síndrome de Down, ¿verdad? El problema que hablamos se llama trisomía 21. Tenemos 3 copias del cromosoma 21. Otro ejemplo es lo que se llama el síndrome de Turner, que es un defecto en donde falta uno de los dos cromosomas sexuales, ya sea el X o el Y. Son personas que nada más tienen un cromosoma X y muestran un desarrollo más relativamente normal, aunque con algunos problemas en la determinación del sexo normal. Entonces, estos son ejemplos, este es un esquema que les muestra 3 formas como se pueden producir trastornos genéticos en el hombre. Continuando con la explicación de los cambios que producen anomalías genéticas en el hombre, viendo ahora primero los cambios en la estructura cromosómica, ¿verdad? Habíamos hablado que aquellas enfermedades genéticas humanas que surgen por mutaciones en el ADN o por cambios en el ADN, tienen una parte de sus razones, algunas vienen de cambios en los cromosomas, cambios grandes. Algunos de esos cambios afectan solo secciones pequeñas del cromosoma, ¿verdad? Y no son cambios que cambian el número entero de cromosomas, sino nada más secciones de cromosoma. Y aquí tenemos los diferentes tipos, ¿verdad? La inserción, que es cuando un pequeño sector del ADN se infiere dentro del cromosoma, haciéndolo un poquito más largo, ¿verdad? Puede haber de diferentes tamaños. Esa inserción puede ser que viene de otro cromosoma o es una duplicación de una región ya existente. Lo importante es que tenemos un segmento de cromosoma nuevo. Se parece un poco a la inserción que ocurre también a nivel de las bases del ADN. Igualmente puede haber una elección, ¿verdad? Un pedazo del cromosoma se pierde, como se pierde ese pedacito que está aquí color morado. Entonces el cromosoma después de la elección queda más corto. Quiero decirles que muchos de estos cambios pueden ocurrir durante la replicación del ADN, ¿verdad? Son que son a nivel macro. Ya no son pequeños fragmentos de pocos nucleótidos, sino que son secciones muy grandes que se replican mal. Igual, parecido en la inserción, tenemos la duplicación, ¿verdad? Esto es muy común a nivel de los cromosomas, puede ocurrir con alguna frecuencia, y simplemente se duplica 2 veces el mismo segmento cromosómico, aumentando el número de copias. Eso tiene que ver con los defectos asociados al número de copias que tiene un segmento del ADN, ¿verdad? Como vimos en la diapositiva anterior. Inversiones también son muy importantes, ¿verdad? Un segmento entero del cromosoma cambia de orden, no hay adición de material genético nuevo, digamos que el tamaño del cromosoma no se afecta, pero el orden, ¿verdad? Y entonces aquí lo que estaba aquí azul arriba pasa a estar aquí abajo, más cerca del final del cromosoma, y lo que estaba cerca del final del cromosoma ahora está cerca del centrómero. Ven, dio vuelta. Eso ocurre también por errores que tienen que ver con la recombinación de los cromosomas. Recuerden que los cromosomas intercambian cromátidas durante la meiosis y a veces ese intercambio de cromátidas ocurre en forma
con problemas produciendo estos defectos como inversiones. Y una cosa muy común en lo que ocurre también es la translocación. ¿Ven? Eso significa, digamos que en el cromosoma 1 tenemos el gene rojo y en el cromosoma 2 tenemos el gene amarillo. De repente, un pedazo del cromosoma 1 se va al 2 y el 2 se va al 1, ¿verdad? Un intercambio recíproco de fragmentos entre cromosomas que no son homólogos. Todos estos cambios ocurren, especialmente cuando hablamos de inversiones entre cromosomas homólogos, o sea, que tienen los mismos genes. Aquí tenemos un intercambio entre cromosomas no homólogos. Entonces vean ustedes cómo este sector de aquí del cromosoma se va para este lado, ¿verdad? Y el otro se va para el otro lado. Hay un intercambio de fragmentos entre cromosomas. Eso se le llaman translocaciones. Y hay un tipo de translocación que puede producir el síndrome de Down, ¿verdad? Una translocación entre el cromosoma 21 y otro cromosoma humano. Bueno, y además tenemos los cambios en el número cromosómico, ¿verdad? Habíamos visto cambios en estructura, en la forma, los cromosomas y la organización de los genes, cambios que afectan fragmentos pequeños de cromosomas sin alterar el número total de cromosomas, pero aquí tenemos el ejemplo clásico de un cambio en el número cromosómico, la trisomía 21 que venía hablando, ¿verdad? Aquí tenemos un cariotipo de una persona con síndrome de Down. Para todos los cromosomas hay un par nada más. Recuerden que estos cromosomas están duplicados, aunque las cromátidas no se ven claramente, pero ahí están. Cada cromosoma se distingue por su tamaño, por la posición del centrómero y por la disposición de estas bandas con las cuales se tiñen. Y aquí vemos el cromosoma 21, que es uno de los cromosomas de pequeño con 3 copias, ¿verdad? Pueden ver un hombre con síndrome de Down, ¿ok? Vean que una pequeña adición de un cromosoma tan pequeño con un extra se produce todos esos problemas asociados al síndrome de Down, como es un poco de deficiencia mental, que es variable, los rasgos faciales con que se reconocen, ¿verdad? Y una serie de características anatómicas y también de desarrollo que tiene este síndrome. Es la anomalía genética más común en las poblaciones humanas, ¿verdad? La que ocurre más frecuentemente. Y se asocia a veces con edades de madres un poco más avanzadas, aunque no es un efecto 100%, pero sí puede asociarse con problemas en la meiosis de las mujeres, en la meiosis femenina. Puede también ocurrir en la meiosis masculina. ¿Por qué ocurre el síndrome de Down? ¿Por qué aparecen personas con un cromosoma 21 extra? Vamos a ver en la próxima imagen. Aquí tenemos el mecanismo que produce cambios en el número cromosómico, perdón. Entonces, en este caso, lo que ocurre es, imaginémonos una célula nada más con dos pares de cromosomas. En este caso, como podríamos decir, 2n igual 4 son dos pares de cromosomas nada más. Nada más por no dibujar el resto. Este cromosoma pequeño se va a comportar de forma normal, pero este par de cromosomas que está aquí va a tener el fenómeno que se le llama, y voy a, escribírselos, ¿verdad? Para que lo tengan ahí, es lo que se llama no disyunción, ¿verdad? Ese es el nombre de ese proceso. Y lo que está ocurriendo es que tenemos aquí un cromosoma, digamos, el morado son los paternos y los azules son los cromosomas maternos. Los cromosomas se aparean, están apareados en la metafase 1, se aparean en la profase 1 y en la metafase 1 están aquí apareados, colocados en medio de la célula. Cuando viene la anafase 1, recuerden que los cromosomas se separan. Cada cromosoma está duplicado, pero ellos se separan, ¿verdad? Recuerden que una característica clave de la meiosis es que en la primera meiosis lo que se separan son cromosomas, no cromátidas. Pero ¿qué ocurre el problema de la no disyunción? Este par de cromosomas, en vez de separarse, se van los dos al mismo polo de la célula, ¿verdad? No funcionan bien los centriolos, los cromosomas están demasiado pegados, quién sabe, hay muchas cosas, muchas teorías detrás de eso. La cosa es que mientras que estos cromosomas se separaron normalmente, estos viajan juntos. ¿Qué es lo que va a ocurrir?
La célula que está aquí abajo no recibe los cromosomas de ese par. Se queda con, con la ausencia de un cromosoma en su genoma. Mientras que esta ahora tiene un cromosoma de este par y dos del otro par. ¿Verdad? El materno y el materno se fueron juntos. Ahora, cuando venga la metafase 2, los cromosomas se alinean, ¿verdad? Y se separan las cromátidas en la fase 2. Como resultado, si ustedes siguen el proceso, tendremos 4 gametos que se le llama desbalanceados, o sea, que les falta un cromosoma y este cromosoma que debía estar aquí está aquí arriba. ¿Lo ven? Estos gametos deberían tener cada uno 2 cromosomas, ¿verdad? A partir de un individuo que tiene 2 pares de cromosomas, cada gameto debería tener 2 cromosomas, de 4 cromosomas a 2. Eso es lo que ocurre en la meiosis. A este le falta un cromosoma morado y a este le sobra uno. Entonces, estos gametos tienen 3 cromosomas. Y lo que concretamente pasa es que tienen duplicado este cromosoma grande, ¿verdad? Entonces, imaginamos que este cromosoma grande es el cromosoma 21. Imaginémonos ahora que este gameto, que puede ser femenino o masculino, trae 2 copias del cromosoma 21 y una copia del otro cromosoma. Cuando se une con un gameto normal, que trae a su vez un cromosoma 21, ¿verdad? Como debe ser, tendremos un individuo ahora que tiene 3 cromosomas 21. Y esto es por el fenómeno de la no disyunción. Repasen este proceso que es esencial para entender el origen de enfermedades como el síndrome de Down.